Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a Finanzas para Todos, el programa en el que queremos hacer la vida más fácil a todos ustedes. El programa número 151 en el que vamos a hablar hoy de becas, un tema bastante interesante, sobre todo para las familias que tengan hijos en edad escolar o de ir, por ejemplo, a la universidad. Sebastián Munera, buenos días. Muy buenos días, Pepe. Vamos a hablar de becas, también con nuestros expertos, que son Javier Pinel. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Con Miguel Campoy. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues en nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre todo de los problemas que se pueden encontrar los padres que tengan hijos que puedan ir a la universidad o estén estudiando bachillerato, formación profesional, porque hay un requisito económico bastante desconocido que nos puede fastidiar el llegar a cobrar una beca, ¿no, Sebastián? Sí, así es. Seguro que hay muchísimas personas que nos están viendo, nos están escuchando, que tienen a sus hijos, sobre todo en el instituto, en la universidad o en formación profesional, que son donde son las becas más sustanciosas. Todos sabemos que las becas del Ministerio de Educación para estudiar para tener estos estudios son una gran ayuda para muchas familias, incluso para algunos es imprescindible. Estas becas, hay que tener en cuenta que pueden llegar hasta los 6.000 euros en la universidad y hasta unos 3.500 euros en el bachillerato y en la formación profesional. Yo sé que para algunas familias perder la beca puede suponer no poder afrontar los gastos y el abandono temprano de los estudios, incluso con alumnos con buenas capacidades. Yo por mi profesión, sabes que soy profesor, he visto ya varios casos, por lo menos en Villacarrillo, en Villanueva o en Quesada, de alumnos que han tenido que irse de los estudios porque no tenían la beca. Para la beca hay unos requisitos académicos de nota, de créditos en la universidad, de asignaturas, que hay que aprobar, de los que no vamos a hablar porque esos competen al estudiante. Hoy lo que vamos a hablar es de los requisitos económicos y de cómo evitar perder la beca, digámoslo, tontamente. Pero tengo entendido que las becas son en agosto, estamos ahora en noviembre ya. Vamos, diciembre, estamos a diciembre, ya en diciembre, sí. Que ya está terminando el año. Sí. Las becas efectivamente se solicitan aproximadamente en agosto, se solicitarán en agosto de 2020, pero ten en cuenta que se van a solicitar con los datos económicos de 2019 y es antes de que acabe el año cuando podemos hacer algo para evitar que te nieguen esa beca por no cumplir alguno de esos requisitos económicos. Requisitos económicos, o sea, límites, hay nada menos que de cuatro tipos de límites económicos de los que vamos a hablar. Primero, la renta familiar. Ahí van los sueldos, los ingresos por actividades económicas, los rendimientos del campo. Un segundo es el patrimonio inmobiliario, las viviendas, los locales. El tercero que serán las fincas rústicas, las propiedades en el campo. Cada uno de estos no puede superar unos determinados valores y ahí no se puede hacer nada porque nuestros ingresos, nuestras propiedades son los que son y no hay nada que hacer. Aunque también hay que tener en cuenta que de la cuantía de esos ingresos depende la cuantía de la beca según lo que se llaman unos umbrales de renta. Pero, y aquí viene el problema, el cuarto requisito pasa desapercibido y es el causante de muchas denegaciones de beca. Y en este sí hay alguna posibilidad de evitar pasarnos. Es lo que se llama los rendimientos del capital mobiliario más el saldo de las ganancias y las pérdidas patrimoniales. Traduciendo, los intereses del banco, los dividendos de unas acciones, la venta de esas acciones, recuperar un fondo de inversión. En conjunto, esos ingresos, esas ganancias, no pueden superar los 1.700 euros. Como oye, con 1.701 euros te deniegan una beca de 3.000 euros en bachillerato o de 6.000 euros en la universidad. ¿Pero dices que esta sí se puede evitar? Puede que sí. Te lo explico con un ejemplo. Tú has vendido este año un fondo de inversión que tenías desde hacía 6 u 8 años y has ganado 2.000 euros. Le has ganado 2.000 euros en 6 años. Bueno, pues te deniegan la beca por pasarte de esos 1.700 euros. Te estás pasando en 300 euros. ¿Qué ocurre aquí? Pues que tienes dos opciones. La primera es vender otro producto financiero en el que acumules pérdidas. Por ejemplo, unas acciones que vayan perdiendo, por lo menos esos 300 euros, un fondo de inversión. Tú estás perdiendo 300 o 400 euros, pero puedes ganar una beca de hasta 6.000 euros. Pero eso si tienes un producto con pérdidas, si no lo tienes... La verdad es que
la cosa se complica notablemente y te lo puedo decir en primera persona. Te las tienes que arreglar para perder 300 euros. Ya hemos visto que es para ganar 3 o 6.000 euros. Pero no vale perderlos con una donación o perderlos en el salón de juegos. Tienes que perder 300 euros comprando y vendiendo algún producto financiero. Eso se llama generar minusvalías. Ya te digo que a mí me ha pasado. He estado en contacto con algunos asesores financieros o alguna gente que sabe bastante del tema. Cuando le dices que tienes que perder 300 o 500 euros, unos se ríen y otros me dicen que es la primera vez que alguien les consulta dónde invertir para perder dinero. Ya cuando les explica el motivo, ven que las ganancias pueden ser del 1000%. La verdad es que si quieres intentar este camino que te voy a comentar, necesitas asesoramiento. Esto no lo puede hacer alguien que no tenga conocimiento financiero un poco avanzado. Vete a tu banco, o si tienes algún asesor por teléfono, por internet, o un banco por internet mejor, que suelen tener más profesionales, y consulta qué puedes comprar y vender para perder ese dinero. Yo he recibido algún consejo que me han dado estos asesores financieros a los que he consultado. Uno dice, compra unas acciones con muy malas perspectivas, que tengan todas las papeletas para bajar antes de fin de año. Este es incierto, un camino incierto, porque puedes perder o puedes ganar de aquí a final de año, porque las acciones tienen ese procedimiento, suben y bajan y nadie puede prever con certeza lo que va a ocurrir. El segundo consejo que he recibido, invierte en lo que se llaman productos derivados. Productos de los que probablemente nunca has oído hablar porque son para entendidos y remarco esto, conllevan cierto riesgo. Son productos que tienen unos nombres como Warrant o CFD, y si lo haces siempre poniendo un límite a tus pérdidas donde vayas a hacerlo, en el banco o en la entidad financiera donde vayas a hacerlo. Este último camino es evidente que solo hazlo si no tienes pérdidas en otro producto financiero, y hazlo con un asesor porque es arriesgado. También te lo digo, puede ocurrir lo contrario. Tú pretendes perder y acabas ganando. Fíjate que la ironía, no es aquí ganar, es perder. Yo lo que voy a hacer es dejar en mi página web, en sebastianmunuera.com, un enlace donde están muy bien explicados, muy claramente, no solo los requisitos económicos, sino hasta el menor detalle sobre las becas del Ministerio. Quien quiera pues tener un conocimiento más amplio es un buen sitio para acudir. Y por último, todo esto es para cuando ya tienes ganancias por encima del límite. Para otro año, para el próximo año, desde enero, echa cuentas de las ganancias que vas obteniendo. Si vas a vender algún producto, echa cuentas de cuánto te suponen esas ganancias y comprueba que no te pasas de esos 1.700 euros famosos. Es lo que se llama, de toda la vida, prevenirse. De cualquier forma, antes de moverte, comprueba en cuánto te has pasado de los 1.700 euros de plusvalía, que si es mucho lo que te has pasado, no son 1.700, no son 2.000, son 15.000, ya no te merece la pena porque te va a salir lo comido por lo servido. Solo una última referencia, esto no son trampas, son posibilidades completamente legales. Aquí no buscamos hacer trampas con nadie, ni que nadie cometa ningún tipo de delito, simplemente hay que ajustar un poco las cuentas para que cuadren, ¿no? Para que es intentar mejorar. No uno se da sorpresa, estás esperando un dinero para que te ayude el estudio de tu hijo y al final pues te puedes ver que te falta el dinero por nada, una tontería, ¿no? Por pasarte en 300 euros. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más sobre las becas y en este caso, para hablar de las becas más profundamente, nuestro experto Miguel Campoy nos trae un tema más profundo, ¿no? Sí, más profundo. Hablar de la historia de las becas y de... Sebastián ha hecho un tema económico y ha hecho una enseñanza bastante importante para el que quiera aprovecharse del beneficio de la beca, y yo cuando me lo comentó pues, me puse a estudiar un poco a ver cuál era el origen de este producto. Este producto puede ser público o privado, pero en un principio, en la Edad Media o antes de la Edad Media, ya eran la Iglesia Católica la que empezaba a dar para ayudar a los niños pobres, para ayudarles para que pudieran tener una formación que no fuera solamente la del campo, ¿no? En la Catedral de Salamanca, de alguna forma en las afueras de la catedral, ya se crearon algunos colegios y lo organizaba la Iglesia, pero fue en el 1401 cuando aparece la primera beca, que fue la creó San Bartolomé de Anaya, que ya sabéis que hay una editorial de libros que se llama Anaya en nombre de San Bartolomé, que creó, que
que creó el Colegio Mayor de San Bartolomé en Salamanca, y entonces lo que pretendía era que los niños que tuvieran, palabras textuales, que tuvieran inteligencia, se pudieran aprovechar, y le daba una beca para cuidarlos, y enseñanza, mantenimiento y de alguna forma el transporte. Después los jesuitas, que han sido siempre los especialistas en enseñanza, han sido los más aguerridos en la enseñanza, han apostado siempre por la enseñanza y siguen apostándola, porque tienen una de las mejores universidades que hay ahora. Han creado una en Sevilla y en Madrid. Ellos también empezaron a reclutar niños que solamente tenían la opción de trabajar en el campo, y empezaron a enseñarles las necesidades básicas para que pudieran de alguna forma. Y después San Ignacio de Loyola, que también es un hombre que se dedicó, un santo que se dedicó también a la enseñanza, y después las escuelas pías, que son los escolapios, que también San José de Calasán creó una escuela fundamental, y siguen funcionando en ese extremo hasta hoy. Es decir, que de alguna forma la Iglesia Católica ha sido la que ha llevado un poco el peso de los alumnos que no tenían estatus económico para tener una formación diferente a la que le daban, o sea, en el campo. Siempre lo que se ha querido es que no se desperdiciara ningún talento, ¿no? Que todo el mundo tuviera la oportunidad de desarrollarse si había talento por ahí, que no se quedara trabajando en el campo, por ejemplo, ¿no? Y yo, que soy profesor de la universidad, aunque nos pese, siempre todo este tipo de cosas están fundadas en la Universidad de Salamanca, casi siempre un baluarte muy importante en lo que a formación se refiere, ¿no? Ajá. Y entonces, de alguna forma, Salamanca ha sido siempre para ayuda y para este tipo de cosas. También era una ciudad también muy religiosa, la ciudad salmantina, y de alguna forma ha ayudado bastante a que de alguna forma las personas que no tenían formación de ningún tipo pues pudieran tener otra formación más importante. Beca puede venir de fondos públicos y de fondos privados, y también la palabra beca significa bufanda, que en Estados Unidos los alumnos, en función del colegio que eran, tenían una bufanda de un color o de otro. De todas formas, aquí en la Universidad de Jaén, cuando de alguna forma ya se acaba el ciclo del grado, que es lo que ahora se hace en la universidad, o del máster, se juntan los alumnos con sus profesores y con los padres, y se impone una beca que es una especie de bufanda, que es una cosa de alguna forma festiva, en el que se termina entonando el Gadeamus. Pero ya te lo avanzo, eso se hace también en los institutos, cuando acaban el bachiller, y en los colegios también tiene ya su propia beca. Entonces, pues así, muy rápidamente, hay becas para matrícula que te ayudan parcial o totalmente a la matrícula. Hay becas de desplazamiento, que también las personas que viven en la provincia pues tienen derecho de alguna forma a poder desplazarse a los sitios donde se está la mejor enseñanza. Hay becas básicas, que son fundamentalmente, que ayudan por el tema económico. Hay becas de comedor, que ayudan parcialmente o totalmente a la comida de los alumnos. Becas de residencia y becas para estudios concretos, que son pues cuando tienes que hacer un máster fuera de este país o en otro sitio más, de alguna forma que tenga más relevancia académica, pues también hay ayuda. Eso, para que hagáis una idea, ahora se llama Erasmus, que es el tipo de ayuda de este tipo. Y para de alguna forma terminar, no solamente hay becas en el Estado español que vienen de procedencia estatal, sino que hay becas que vienen también de procedencia privada. Porque la mayoría de becas que conocemos hoy en día son becas públicas de los gobiernos que normalmente ayudan a los alumnos de alguna de las formas que has dicho. Exactamente, normalmente las dan las comunidades autónomas, porque antes lo daba el Ministerio de Educación y Ciencia, que eso ha desaparecido, y ahora lo da la comunidad autónoma, nosotros en concreto en Andalucía. Pero hay becas que vienen también de empresas privadas, y la primera seguramente son las menos. Está la beca, hay una beca de bachillerato que se llama Fundación Amancio Ortega, como nos entienden ciertas personas llevará. Y después están hay también becas que son colegios del mundo, que son para estudiar el bachillerato fuera de nuestro país. Después está la Fundación Repsol. Estas son becas ya de formación profesional. Los países, ante el avance tan económico tan mal que existe desde la última crisis, que yo no he visto ninguna tan larga, entonces de alguna forma están fomentando la formación profesional para
intentar el pleno empleo, ¿no? Entonces la formación profesional también tiene becas particulares, una es la Fundación Resol, que le ha dicho, Petronor, la Fundación Telefónica, Fundación Cerensa, que es una empresa muy importante del País Vasco, que dan también tipo de becas, Fundación Monemas, Fundación SEPI y Café Basque, que es también del País Vasco. En el País Vasco hay muchas becas que vienen de empresas o de grupos empresariales, pero es verdad que el País Vasco y Cataluña es donde más industrializado, es muy importante. Ese tipo de becas lo que buscan es ya formar al alumno para que se enrolen en su empresa. Claro, para adaptarlo un poco a sus necesidades, Claro, ¿no? claro, Se ha hablado claro. muchas veces, ha habido debate sobre eso de Claro. que la Universidad Española debería de enfocarse en ese sentido, ¿no? No que haya un exceso de formación, a lo mejor en campos donde no haya tanta demanda en el mercado laboral, y sí que sean las empresas las que inviertan en esos alumnos para formarlos y poder darles trabajo si valen para ello, claro. Eso que tú estás diciendo es el futuro de la universidad. La universidad que cabalga, que camina fuera de la empresa, está equivocada. ¿Por qué? Porque lo que tienen que fomentar profesionales para que vayan mejorando las empresas que están en el país. Yo pongo el ejemplo siempre de mi tierra, de Almería. Los peritos agrícolas y los ingenieros agrónomos de Almería que trabajan con la universidad están haciendo de Almería una provincia puntera en el tema agrícola, en el tema de control de plagas, es decir, que van dando conferencias por los países desarrollados del norte, que normalmente los países del norte de los sitios por Europa pues son más ricos porque llueve más y más, entonces van por ahí. Entonces, por ejemplo, Suecia, Dinamarca o Luxemburgo, me da una pena decir esto, funcionan muy bien porque la universidad camina junto con el empresariado. Los doctores, los que hacen el doctorado en la universidad, empiezan a trabajar en empresas a otro día de terminar el doctorado, y aquí empiezan a echar currículum, intentan colocarse en la universidad. Mientras la universidad no funcione en paralelo con el empresariado, nos queda mucho por recorrer. Y después están las becas de universidad, que bueno, está la del Banco de Santander, hay en Galicia también hay la Fundación Botín, que os suena también, que son una del padre y otra de la hija, y hay varias universidades de bancos y de empresas que funcionan bastante bien. Y lo que tú has comentado anteriormente, que este tipo de trabajadores cuando terminan la beca con éxito, normalmente ocupan puestos importantes en las empresas en las que se la han financiado. Claro. Se forman a la medida de la empresa, ¿no? Le hacen Claro, un traje a la empresa con el futuro trabajador, ¿no? Pero yo lo veo eso en sentido positivo, ¿no? Porque de alguna forma es meterlo en un estatus que si ellos siguen funcionando, pues pueden llegar muy a... Es lo ideal, ¿no? Claro, cuando sale el alumno ya formado, no tiene que preocuparse de buscar dónde va a trabajar y complementar la formación, sino que ya va con la formación necesaria para trabajar en un sitio determinado. En un sitio específico, no tiene que estar buscando cosas especiales, sino que ya va encaminado. Bueno, pues cambiamos de tema, dejamos las becas por el momento. Interesante lo que nos ha explicado Miguel. Javier, vamos a hablar de algo muy diferente, de ahorro fiscal en ganancias patrimoniales, ¿no? Sí. ¿Me lo explicas? ¿Por qué no? Sí, bueno, ganancia patrimonial lo sería también la concesión de las becas, pero las becas regladas están exentas de tributación, con lo cual ese problema no existe a la hora de calcular el coste fiscal que tiene una persona a la que se va a enfrentar en los meses que ya conocemos. Yo quería ahondar un poco, puesto que, bueno, a final de año siempre tenemos que sacarle un poquitín más de punta al lápiz, o es cuando nos acordamos, ya sabemos eso de que nos acordamos de Santa Rita solo cuando truena, y bueno, pues para los previsores estamos a final de año, de ejercicio fiscal, y por tanto tendremos que rendir algunas cuentas. Todas las cosas hay que hacerlas antes del 31 de diciembre. No obstante, siempre cabe la posibilidad de confiar algo hacia el futuro, tomando una decisión hoy perfectamente legal, asumible. Me refiero que además en nuestros pueblos, está sucediendo mucho la venta de inmuebles o ganancias patrimoniales, a la que se refería Sebastián, del mismo tipo, aunque por desgracia, para el caso concreto de obtener una pérdida o neutralizar esa ganancia, es complicado en las situaciones en las que hablo ahora. Hablo de dos casos concretos. Uno es cuando se obtienen ganancias patrimoniales vía venta del patrimonio.
patrimonio nuestro es una vivienda, unas acciones, cualquier tipo de producto, cualquier tipo de elemento en el que al ponerlo en venta obtenemos una plusvalía, ganamos un dinero. Hay que reseñar en concreto con el tema de las viviendas dos apartados diferenciados. Uno el general, que nos afecta a todos, y otro para los mayores de 65 años, que está bien que se tenga con nuestros mayores ciertas ventajas o consideraciones específicas. En el caso general, que es en el que todos estamos, solamente habría, si obtienes un beneficio por la venta de tu vivienda, normalmente pues pagas sobre el beneficio que has obtenido. Salvo que, aquí está el ahorro fiscal, si se dan las circunstancias en el que puedes acceder a lo que planteo, eximir a toda esa ganancia de tributación mediante la reinversión, la figura de la reinversión. Pero es independientemente de que seas mayor o menor de 65 años. Sí, este es el caso general. El del 65 años es un poco más beneficioso, ahora lo veremos, pero en el caso general, en el de cualquiera, aunque no tenga los 65 años, está la reinversión. Tienes que reinvertir todo el dinero obtenido en una vivienda habitual. Aquí, dicho así, suena muy bonito, pero hay que cumplir una serie de requisitos. El primero, que ha de hacerse como máximo en los 2 años siguientes, es decir, que si vendes una vivienda en diciembre, o si la has vendido en enero de 2019, puesto que estamos en 2019, puedes marcar la casilla en la que solicitas la exención de ese beneficio que hayas podido obtener y diferirlo a 2 años. Ya sabes que tienes 2 años para invertir ese dinero en la compra de una vivienda. ¿Y si lo haces, por ejemplo, porque quieres usar ese dinero para hacerte una casa nueva? También. También. O sea, También, en 2 años tienes en que 2 tener tu años casa tienes que hecha, haberla pagada terminado, y declarada la compra. Bueno, la compra, el gasto que has El realizado gasto que has hecho. a comprar el solar o lo que haya y edificarlo. Exactamente, ahí sería el lo cómputo que te cuesta. total del coste de la vivienda. Digo que lo de los 2 años es uno de los requisitos sine qua non, y hay otro requisito más que hay que cumplir, que es vivir en esa vivienda que declaras como nueva vivienda habitual durante al menos 3 años consecutivos. Y vivir habitualmente significa vivir habitualmente, no que vas a estar una parte del año, otra parte no, tú puedes ir de vacaciones donde quieras, puedes hacer lo que quieras, pero tu vivienda habitual. O sea, que puedes tener otras casas, otras viviendas. Puedes tener otras viviendas pero que no utilizar son la esa tuya habitual. como vivienda habitual. Y ahora adquieres una nueva, que tienes que hacerlo en el plazo comprendido a 2 años desde el momento en el que vendiste la anterior, y estar habitándola durante 3 años consecutivos. Si falla alguna de esas circunstancias, se retrotrae la renta y tienes que volver a plantearla bajo la óptica de que sí has obtenido un beneficio fiscal. Consideración o nota al pie de esta característica, en la siguiente también sucede, pero bueno, por puntos, vamos a suponer que has vendido la casa en 100.000 euros, te da un beneficio de lo que proceda. Si de esos 100.000 euros reinviertes en tu vivienda habitual solamente 80, tendrás que declarar la ganancia correspondiente a los 20.000 que no has invertido. Es una forma también de amortiguar el golpe. No pierdes todo, pero no sí hay que pierdes declararlo todo, aparte. pero hay que declararlo aparte. Y es muy importante esto de los 3 años. Hacienda se tiene puestas las pilas, de esto no cabe duda alguna, y tiene indicios para detectar que uno no vive en una vivienda habitual. Ejemplo, que gasta lo que una bombilla. Una familia no se mantiene con una bombilla. Bueno, puede ser Tiene muy ahorrador, muchas ventanas. No, te aseguro acostarse que no. pronto. Acostarse muy temprano. vieja del visillo. Se sabe todo. Bien traído, sí, es así, es así. Te comprueban todo. Esos Sí, 3 sí, años, sí, sí, si sí, normalmente sí. ya se comprueba Además, para otras la cosas. carga de la prueba está en la persona que ha obtenido ese beneficio fiscal. Eres tú quien tienes que demostrar que las cosas son como has dicho. Puede ser que no gastases nada de luz porque, por desgracia, eres invidente y no necesitas luz en tu casa, pero no cabe la menor duda de que agua utilizarás.
también te controlan el agua que gastas. No es que la controlen, es que tú puedes demostrarlo a través de tus recibos de consumo de agua, de consumo de gas, de consumo de telefonía, en fin, cualquier consumo que sirva para demostrar que tú vives allí, en ese sitio, no en otro. Bien, eso es el caso general. Luego tenemos lo bien traído de los mayores de 65 años. Ya no es la vivienda habitual. Cualquier tipo de ganancia que obtenga un mayor de 65 años puede quedar exento, totalmente exento de la tributación, vía de reinversión en contrataciones de seguros de renta vitalicia. Intento ponerlo sencillo para que no me digáis que soy la alegría de la huerta, por lo menos que vaya especificado. Tienes 66 años, vendes tu casa, obtienes 100.000 euros, esos 100.000 euros tienes que colocarlos en una renta vitalicia para ti, no para otra persona, para ti. Y además tiene que estar contratado con una compañía aseguradora establecida, no que tú te lo inventas, establecida, con tu contrato, en el que tienen que figurar una serie de detalles. Uno de ellos es que la póliza de renta vitalicia se contrata por los rendimientos obtenidos como consecuencia de la venta de un elemento patrimonial tuyo. Además, también esa contratación de esa renta tienes que hacerlo no en el plazo de los 2 años, como sucedía con la vivienda habitual, sino durante los 6 siguientes meses a la venta, al suceso en el que has obtenido el beneficio, la ganancia. Durante esos 6 meses te dan tiempo, digamos, a que elijas qué producto, qué compañía aseguradora quieres o en qué términos quieres que se realice ese contrato. Porque, además, desde la contratación, tiene que mediar 1 año hasta que obtengas la primera renta. Tiene que mediar ese año al completo. Y puedes cobrar anualidades, que puede ir por meses o como máximo por año. No sirve decir, bien, y además le voy a hacer punta al lápiz, voy a meter este producto ahí, lo voy a mantener 7 años y a los 7 años que me den todo el dinero de golpe. No puedes hacerlo. Tienes que estar obteniendo una renta anual. Curiosamente, anualmente, ese ahorro poco a poco. Efectivamente, que se vaya comiendo ese ahorro. También hay otra característica a ese respecto, pero no merece la pena decirla. También eso hay que hacerlo cuando uno sabe que tiene buena salud, ¿no? Porque bueno, es que cuando te jubiles te ve que no va a llegar muy lejos, dirá, voy a gastármelo de alguna forma, ¿no? Está bien traído porque en ese momento tú no sabes si te quedan 2 minutos de vida o 20 años, no lo sabes. Por eso se contrata... No lo sabemos ni ahora jóvenes. Luego menos, ¿verdad? Bueno, pues se pueden establecer cláusulas de inversión de esa renta, de forma de que tus herederos accedan a ese dinero que no has usado, ¿de acuerdo? Se llaman rentas vitalicias, las rentas vitalicias se hacen, yo hace tiempo hablé con las compañías, evidentemente depende de los años que tenga una persona, pero que hablando del estándar de los 65-67 suelen hacer previsiones a 10 años. Suelen hacer previsiones a 10 años. Ahora ya hablamos sobre eso todo lo que haga falta, pero si lo dejas a su caer natural, suele ser ese. También le sucede, al igual que la anterior, que la parte que no reinvierta sí está sujeta a tributación. Es decir, vendo la casa y obtengo 100.000 euros, vendo las acciones y obtengo 100.000 euros, 100.000 euros que obtengo son los mismos 100.000 que tienes que invertir en esa inversión para quedar totalmente exento. Si inviertes nada más que 80.000, tributarás por la parte que no has reinvertido de esos 20.000. A esos 20.000 que les corresponden 5.000 euros de ganancia, bueno, pues sobre esos 5.000, sobre los que debes de reinvertir. Y no obstante, incluso utilizando tanto una parte como otra, se puede llegar a un mixto de inversiones que te garanticen por doble vía la exención por la ganancia
y sin embargo te den un mayor beneficio, que al pasar a otro tipo de tributos, encima les ganes dinero. A futuro. Yo creo que aquí hay una cosa clara. Al final, Para quien haga este tipo de transmisiones y de ingeniería transferencias, financiera. que se busque asesoría. Va a ser lo Porque mejor. merece la pena iba a y decir que le va a salir rentable. Correcto, que no va a salir profundizo en esto, se puede profundizar, pero necesitaríamos mucho tiempo y circunstancias distintas para invitar a quien nos oiga y sienta esta necesidad. A mí me ha sucedido durante el mes de junio de renta. Y bueno, es interesante venido muchas las dudas, ¿no? decisiones que se pueden... Sí, se aprende tanto en los errores como en los retos. Y aquella renta que hice en los meses de mayo-junio fue un reto importante, porque no solamente por el tipo de legislación, sino porque te obligas a pensar, y si yo hiciese, y empieza a hacer un planteamiento. Por eso que a quienes tengan la duda, les invito a que en Pinel Asesores podamos estudiar sus medidas, a ver qué Y seguro traje que alguna solución es el encontramos, correcto. ¿no? Eso siempre. Soluciones siempre. Bueno, pues gracias a los tres, Miguel, Javier, Sebastián, programa número 151. Gracias por estar un día más con nosotros y hasta el próximo martes. Pues hasta el próximo martes. Y felicitarte por el debut que has hecho en debut, este programa tan el importante estreno. de los martes por la mañana. Correcto, se Gracias. te ha visto relajado. Se me ha visto relajado. Muchas gracias a los tres. Un saludo, buenos días. Venga, adiós, adiós, hasta mañana.